tratamos de ver la mayor parte de los fenómenos o experimentos. Si se acuerdan que vimos ahí varios experimentos, traté de guiarlos a ustedes de forma que experimenten, que ustedes hayan experimentado, que digan, el profe se la bañó, ahorita ya voy a la tienda y ya no tengo que darle la feria a mi esposa porque ya puedo sacar analíticamente el costo, ¿sí? El costo de cierto mandado y ya me quedaron para las caguamas. Bendito sea el Señor, ¿sí? O sea, analíticamente los fui llevando a eso, no reportarle gastos monetarios a la esposa y tratarla, bueno, de ahí de soncear, ¿va? No, fíjate que el profe me dijo esto y esto, y de 80 pesos la repartición es tanto, y pues no, ya te fregaste, ¿va? Pero bueno, tratamos de llegar a eso, a una forma hipotética entre los fenómenos, porque claro, es un fenómeno llegar a eso, porque pues hasta mi esposa se roba la morralla, y ahorita que se está bañando, ¿va? ¿No? Para si me oye me va a gritar. Pero hipotéticamente llegamos a ese fenómeno. Otra de estadística se suele dividir en funciones de series de criterios donde el alcance de los objetivos del análisis estadístico define las dos categorías más gruesas, a saber cuál es la descriptiva y la inferencial. Nosotros vimos estadística descriptiva en el cual vimos tablas de frecuencia relativa, tablas de frecuencia acumulada, ¿sí? Todo lo relacionado a lo cuantitativo. Pero lo inferencial, eso es lo que se trata de uno de ver por medio pues de tipos de variables y números relacionados que en análisis sobre la naturaleza en función, pues no existe, pero tratamos de realizarlo. En este sentido, se puede clasificar la descriptiva a univariada, bivariada y multivariada. Finalmente, el tipo de análisis estadístico con el que se opera debe atender las características de distribución de las variables implicadas y determinar las tipologías de paramétrica y no paramétrica. Ambas ramas descriptiva e inferencial comprenden la estadística aplicada. Hay también una disciplina llamada estadística matemática, lo cual se refiere a las bases formales de la materia. Los métodos estadísticos son un instrumento de investigación que sirve para describir los datos, estudiar relaciones, causación y generar argumentos para la confirmación o el rechazo de la hipótesis. Esto lo subtraje igual que el comentario anterior de Glasenstein, ¿sí? Un libro muy bueno. ¿Me puede ayudar aquí el compañero Félix, por favor, a leer para qué y conceptos básicos? Buenas noches, claro que sí, profe. ¿Para qué sirve el análisis estadístico? ¿Le puede dar un poquitito más de zoom? Bueno, a ver, déjeme, me acerco más. Aquí va a estar cañón porque, a ver, déjeme ver. Si no, así está bien, profe, ya me acerqué un poco más. Si no, mire, lo puedo hacer así, a ver si jala. No, está muy bañado. Sí. No se puede. Ok, dice, como se menciona anteriormente, las ciencias pueden ser clasificadas en formales y empíricas. En las ciencias formales, lógicas y matemáticas, no hay necesidad de entrar en contacto con el mundo real. Basta con establecer un conjunto de postulados sobre entidades abstractas y proceder a partir de ello por deducción lógica. En las ciencias empíricas, sin embargo, esas leyes capaces de explicar el comportamiento de la naturaleza solo pueden ser descubiertas y verificadas observando el mundo real. Un ejemplo ahí, discúlpame, un ejemplo ahí, ¿se acuerdan del ejemplo que les mostré hace mucho que decía, cómo vamos a saber el porcentaje de humedad o el porcentaje de lluvia? ¿Sí? Nosotros viendo el cielo, digo, pues a lo mejor los que estuvieron en rancho como yo, que nacieron en rancho, o sea, de que así es esto, y ya con el viento, ¿no? Pues hay un porcentaje de probabilidad, pero ahí tendrías que tener un estudio meteorológico para deducir e inferir también diciendo, bueno, en mi estudio meteorológico hay un 90%, pero claro, todos vemos en las noticias, pues lo que vale, ¿verdad? Las 8 las 8 de la noche, las modelos, Abimael, bueno, yo veo mi Abimael, no sé ustedes, la chaviza, que ve las modelos y eso.
Pero bueno, ahí es una forma de inferir. Los conceptos básicos de estadística, por favor, compañero. Sí, profe. La comprensión de toda ciencia comienza obligatoriamente por un proceso de reconocimiento de los términos característicos del discurso que define el marco interpretativo en cuestión. Es por tanto que lo sucesivo será una exposición de algunos de los términos más representativos del lenguaje estadístico. Datos son los hechos, medidas o números que han sido recopilados como resultado de observaciones, se deben reunir, analizar y resumir para su presentación e interpretación. Puede ser cuantitativos, siempre numéricos, o cualitativos que pueden ser numéricos o no, ya que son etiquetas o nombres asignados a un atributo de cada elemento. Por ejemplo, el sexo de una persona es masculino o femenino, pero podrá ser codificada con uno o dos, y este caso, los números solo sirven para indicar la categoría y no tendrán significado numérica. Muy bien, Significación gracias. numérica. Aquí lo que nos... Sí, significación numérica, gracias. Y como nos comenta el compañero, ¿se acuerdan cuando nosotros hacíamos tablas? ¿Sí? Las tablas, ¿qué poníamos al principio? Una X, que yo les dije, no se aferran a que sea una X, que sea un dato. Si nos piden las calificaciones es algo cuantitativo. Esto, bueno, en una escuela te dan calificaciones de tanto, puede ser repetitivo para sacar una frecuencia relativa, etcétera, acumulada, bueno, pero al final de cuentas es un dato. En una población nos dan datos de que, bueno, se aplicaron ciertas vacunas, bueno, en esas vacunas es un dato. Todo lo relacionado en el cual se puede expresar conforme al concepto numérico, ¿sí? Bueno. Aquí nos dice población es el conjunto de todas las observaciones o de los elementos de interés en un determinado estudio, como ya lo hemos visto. Muestreo significa tomar una porción como representativa de una población. Muestra es un subconjunto de la población. Aquí lo estadístico viene siendo la población. Se acuerda que yo lo ejemplificaba muy fácil cuando teníamos un círculo. Aquí está el círculo, muchos elementos, aquí están todos los elementos. Bueno, esta es una población. Si yo sustraigo cierto segmento de esta población, pues la muestra. ¿Sí? A eso se refiere estos conceptos. Es nada más, es un recordatorio de esto. Que me lo borro aquí, ahí está. Bueno, continuamos con distribución muestral. Se refiere a la función de probabilidad de densidad o de probabilidad de un estadístico. Por tanto, una distribución muestral puede definirse como una distribución teórica que asigna una probabilidad concreta a cada uno de los valores que puede tomar un estadístico. Parámetros es cualquier medida descriptiva de una población. Estadístico es cualquier medida descriptiva de una muestra. Aquí tenemos también otro concepto, variable, es un carácter o propiedad de la muestra o de la población que es susceptible de ser observada a medida. También en las variables existen cualitativas, como ya lo vimos, la característica de estudio es numérica, no es numérica, por ejemplo, la preferencia religiosa, el sexo, el color del cabello. Cuantitativa es todo aquello que se pueda medir. De las cuantitativas existen, continuas, es aquella que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Por lo general, los valores de una variable continua proceden a mediciones. Estatura, presión de aire. Discreta es aquella que solo pueden tomar determinados valores en un intervalo. Por lo general son números enteros y suele ser el resultado del conteo. Acuérdense estos conceptos, el de las vaquitas, el que le puse en el video, ¿sí? Bueno, yo soy un veterinario, agarro ciertas vacas o número de vacas, me paro en la mañana a ordeñar vacas. Bueno, tengo 5 vacas, ¿verdad? Eso sería una cuantitativa discreta. Pero ojo, yo lleno los litros. Bueno, un día me puede dar la Chuli tantos litros, la Sonia tantos litros, así sucesivamente. Es un miles de litros que me pueden dar, o a lo mejor cientos de litros que me pueden dar esas vacas. Esas son variables que son con puntos decimales, no son enteros y son continuos. La medición
De acuerdo con Kerley y Lee, en el 2002 la medición es una de las piedras angulares de la investigación. Todos los procedimientos sobre los cuales versa el análisis estadístico se sostienen en la medición, de manera que las implicaciones son obvias. La definición clásica de medición se atribuye a Stevens en 1968, quien afirmó que es un sentido, en su sentido más amplio, la medición es la asignación de valores numéricos a objeto o eventos de acuerdo a ciertas reglas. El fin general de toda teoría de la medición, tratase de la ciencia que se trate, es estimar los errores aleatorios de las mediciones. Esto es muy importante, es un concepto de examen, es el fin de tratarse de la ciencia de la medición es estimar los errores aleatorios de las mediciones. ¿Sí? Confiabilidad. Bajo la denominación genérica de confiabilidad se agrupa todo un conjunto de métodos y técnicas utilizadas por los psicólogos para estimar el grado de precisión con el que se estima midiendo sus valores. Este aspecto de la exactitud con que un instrumento mide lo que se pretende medir es lo que se denomina confiabilidad de la medida. En este sentido, el término confiabilidad es equivalente a lo de estabilidad y predictibilidad. Esta es la aceptación que más comúnmente se le da a este término. Ahora bien, ¿cómo estiman los psicólogos el grado de error que hay en sus mediciones? Existen varias maneras para estimar la confiabilidad de una medida. Sin embargo, no es el objetivo de este trabajo ahondar en el estudio de este tema. Para un estudio más detallado de este punto se sugiere la lectura de Anastasi, 1976. Validez. En esta sección nos interesa estudiar la exactitud con que se puede hacer mediciones significativas y adecuadas con un instrumento, en el sentido de que mida realmente el rasgo que se pretende medir. Esta propiedad o característica de un instrumento de medición recibe el nombre de validez, es decir, en sentido general, la validez de un instrumento tiene que ver con las preguntas que miden los puntajes del test y que predicen dichas puntuaciones. Al igual que en el caso anterior, solo se hará en esta presentación del tema. Muy bien. Los niveles de medición, por favor, José Ernesto Montalvo. Desde la tradición fundada por Stevens en 1968, se han distinguido 4 escalas o niveles de medida: nominal, ordinal, de intervalo y de razón, las cuales exponen a continuación. La medida normal es considerada el nivel de medición más bajo, y en las discusiones más conservadores se cuestiona que en realidad se trató de un nivel de medida. Se ve muy chavita la imagen. Se le puede hacer zoom. A ver, déjenme ver si puedo. Es que se me va bien bañado, déjenme, a ver. A ver si la puedo acomodar yo, profe. Se puede acomodar, profe. Yo con la laptop lo acomodé nomás con el touch. A ver, vamos a intentar. No, pues es que tú eres rico y yo no tengo touch. Ahí Mira, el pad, sí, Neto. ahí ya pude. Si tienes ¿Ya compu, pudiste? nada más presiona la tecla control y dale para arriba y para abajo con el mouse. Sí, ahí quedó. Ahí está bien, profe. No, a mí no me sale el control para arriba y para abajo, nada. No, No, ya déjame pude acomodarla ya, profe. Ah, bueno. Como que ya la voy a tirar. Esto obedece a que la medición nominal consiste exclusivamente en clasificar en categorías a los sujetos u objetos que desea medir. De modo que si todos los sujetos u objetos califican dentro de la misma categoría, sean equivalentes con la relación a la propiedad, según la cual se está clasificando. La medida ordinal consiste en asignar a los sujetos, objetos o eventos medidos un número que permita ordenarlos en relación a una determinada propiedad con el cual los estamos asociando. Con esta clasificación nos adentramos en el campo de la medición propinante cuantitativa, y además de la clasificación de los elementos ganamos la capacidad de ordenar y reconocer una mayor o menor presencia de la propiedad en cuestión. En medida de
en la medida de los intervalos, entramos en un tercer nivel de medición, caracterizado por permitidos establecer afirmaciones que trascienden la mera jerarquización y determinar de forma objetiva los cambios en nuestras escalas que asocian los cambios idénticos en la propiedad de medida entre un valor y el siguiente en todos los puntos de distribución. Esta escala permite considerar un cero relativo, lo cual permite operar sobre las operaciones aritméticas complejas. Las medidas de razón se considera el nivel media más alto y en esto obedece a que es capaz de cubrir todas las bondades de los niveles de medida inferiores, incorporando a la escala la presencia de un cero absoluto o natural. Muy bien. Lo rescatable de este concepto de niveles de medición son las escalas que nosotros podamos impartir o las escalas en las cuales el libro o el autor va a trabajar. Aquí nos viene nominal, ordinal, intervalo y de razón. La que más usamos es la nominal y la de intervalo en nuestra materia de estadística, que es lo que vamos viendo. El análisis estadístico de datos. El análisis estadístico de datos fue definido como el procedimiento por el cual se conseguía el almacenamiento, procesamiento e interpretación de los datos, con base en una serie de estrategias para la tabulación, resumen, análisis, contraste de los datos que fueron obtenidos de la observación de un conjunto de elementos. Este procedimiento debe ser entendido siempre con un medio y no como un fin en sí mismo, por lo que el análisis que se haga siempre se entenderá y evaluará con referencia al marco del problema con que fue propuesto la intención de generar respuestas o disminuir los niveles de incertidumbre. Con respecto a esto, se ha planteado una serie de criterios con los cuales debes versar cualquier estrategia de análisis. El inciso A es cuál es el objetivo de investigación, el inciso B, cuál es el nivel de medición y el inciso C, cuál fue la estrategia de muestreo empleada. Este es muy importante, este concepto, porque se los comento, porque cuando ustedes ya estén en el último tetramestre, ustedes deben basarse su trabajo, como son de ingeniero de logística, deben basar su trabajo a un análisis de datos, ¿sí? Que ustedes van a utilizar, que ustedes van a crear y que ustedes van a interpretar, ya sea de trabajo, ya sea en la vida real. Sí, muchas veces me tocó a mí ser vocal y ser también secretario de exámenes en los cuales teníamos que checar los proyectos de los alumnos que estaban presentando y todo se basa en el análisis de datos. Aquí se va a llegar a un análisis de datos. Bueno. El análisis descriptivo, las de estadística descriptiva, como lo sugiere su nombre, es aquel conjunto de procedimientos que nos permitirán alcanzar la descripción de los datos. Consiste en una serie de tareas que orienta los métodos de tabulación, organización, representación y resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérico-gráficamente. En este segmento se ubican de frecuencia y posición, cuartiles y perceptiles, que ya lo vimos, tendencia central, moda, mediana y media, de variabilidad, perdón por este error, rango, variancia y desviación típica, forma descriptiva, asimétrica y cortosis, y transformaciones lineales, que esto no lo hemos visto, ustedes lo van a ver más adelante, puntuajes estandarizados. A nivel gráfico se ubican los histogramas, las barras, pues eso ya lo vimos, de caja entre otros. De este modo, la estadística descriptiva sirve de herramienta para describir, resumir o reducir las propiedades de conglomerado de datos para que sean más manejadas y más comprensibles. Glass y Style. ¿A qué llegó esto, chavos? Me ha tocado ver ejercicios ya en los últimos tetras, en los cuales abarcan mucho. Ahorita con lo que está el COVID, abarca mucho lo que es la jerarquización, de lo que es el desplazamiento y lo que es la medición y también lo que es la frecuencia de la inducción del medicamento. ¿Qué quiere decir? Tú puedes hacer un estudio cronológico y cronometriado y también en frecuencia de, oye, ¿cuántos medicamentos impartió en este hospital y va a llegar a tanto? ¿Sí? Todo eso es una estadística descriptiva, es una estadística que nosotros ya numéricamente, matemáticamente debemos de manejarlo, ¿verdad? Más que nada eso. Frecuencias, el análisis de frecuencias en su aceptación simple
se puede definir como el estudio de las cantidades de veces que aparece cada uno de los valores de una variable en una observación dada. Esto ya lo vimos también en tablas. Análisis de frecuencia, chavos, se puede establecer en las siguientes categorías de análisis: simple, agrupado por clase. En el análisis de frecuencia simple, los casos se presentan de forma ordenada ascendente o descendente con frecuencias de i para cada valor de la variable. En el análisis agrupado simple, los datos son ordenados según su valor en forma ascendente o descendente, recogiendo en un solo número por cada caso la cantidad de n apariciones. Finalmente, en los análisis de frecuencia agrupados por la clase, el investigador agrupa una determinada cantidad de valores en una categoría y recoge en un solo número la cantidad de n de apariciones asociadas con dicho valor. De acuerdo con escalas empleadas para representar la cantidad de apariciones de los valores observados, se presentan dos opciones, absolutas y relativas. La primera nos muestra la cantidad de apariciones n en una escala bruta, por la que puede mostrar valores para f dentro del rango de todos los enteros positivos. Aquí me estoy dando la tarea que los conceptos ya te lo sabes. Cantidad n es cantidad de elementos, f es frecuencia, todo eso ya no lo debemos de saber, ¿ok? Esto más que nada es un arrojamiento. Si tú ves, te acuerdas esta fórmula, alguien me puede decir, quien estuvo conmigo, ¿sí? Esta fórmula, ¿qué representa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la fórmula, pero tenía otros elementos? ¿Coeficiente de qué? No, pues ya valió. Coeficiente de variación. Acuérdense, teníamos que sacar el porcentaje. ¿Cómo? Por la frecuencia absoluta entre n o por la media entre n. ¿Sí? Acuérdense. ¿No se acuerdan? No. Oh, ya pasó. Pero bueno. Este coeficiente de variación es muy importante en el análisis de frecuencia. Finalmente, para el carácter acumulado de los datos se consideran dos opciones: frecuencia de la clase, la cual corresponde con el esquema que se ha expuesto hasta ahora, y frecuencias acumuladas de clase implica el conocimiento de la cantidad de sujetos que han obtenido puntuaciones iguales o inferiores al mayor valor de intervalo de la clase. La distribución de frecuencia acumulada menor, que es una tabla donde se presentan las frecuencias acumuladas para hallar esta distribución en una clase determinada. Lo que se hace es sumar las frecuencias de esa clase o de las clases anteriores. La distribución de frecuencia acumulada nos permite ver cuántas observaciones se encuentran por arriba o por debajo. Esto no nos interesa tanto, que es la determinación de intervalo de clase. Cuantiles ya lo sabemos. Perceptiles también. Tendencia central. Las medidas de tendencia central comprenden una serie estadístico cuyo propósito es el resumir la información con respecto al comportamiento de los datos de una distribución en un solo número. Este número, que para tal fin suele situarse hacia el centro de la distribución de datos, se denomina medida o parámetro de tendencia central o descentralización. Las formas más representativas de este tipo de análisis incluye el uso de la moda, la mediana y la media. La moda se conoce como la puntuación con mayor frecuencia. La mediana es técnicamente el valor asociado con el percentil del 50%, lo cual refiere a que corta la distribución por la mitad. La media se define como el cociente que resulta la sumatoria de todos los valores observados por divididos entre el número total. ¿Qué quiere decir? El promedio. Elección de una medida de tendencia central. En el cálculo de cualquier estadístico es algo que en este punto debería preocuparnos poco. No hacía la responsabilidad con la decisión asociada a la elección del estadístico más conveniente para nuestro análisis. Si bien las máquinas pueden realizar eficientemente los cálculos, aún no pueden llevar a efecto las reflexiones pertinentes que hasta tanto definen el trabajo del analista. A continuación se exponen algunas consideraciones que debe tener presente a la hora de elegir como el estadístico de tendencia central como debe operar. En grupos muy pequeños es mejor evitar los estadísticos de resumen. En todos los casos los resultados suelen ser muy inestables. A diferencia de la media mediana no se ve afectada de manera importante por la presencia de valores atípicos. Algunos grupos de puntuaciones crecen de una tendencia central representativa. Variabilidad. Porque
Aquí, sí, ya. Lo más importante y lo destacado, una vez que se han estudiado las propiedades de la distribución en términos de sus tendencias centrales, el investigador siempre necesitará responder a una serie de preguntas que atiende a la cuestión. ¿Cuán diferentes son los datos observados? ¿Cuán diferentes son los datos observados con relación a estos valores de tendencia central? La variabilidad trata de una serie de estadísticos que intentan dar respuesta a la inquietud con respecto a cuán alejado está un conjunto de valores entre sí. Entre los estadísticos de variabilidad más utilizados se encuentran, ya lo hemos visto, el rango, la varianza y la desviación típica. La forma de distribución. Las medidas de forma de distribución nos permiten identificar el tipo de distribución del cual estamos extrayendo nuestras inferencias. Una vez se ha respondido a unas preguntas con relación a la magnitud promedio del fenómeno en cuestión y cómo se dispersan los puntajes en torno a estos promedios, algunas preguntas aflorarán, como aquellas que desean conocer cuánta es la diferencia relativa entre la media y la mediana, cuando obviamente estas no son idénticas. Puntuación Z. Las puntuaciones Z son las formas más populares de transformación de los valores o puntuaciones observadas con el propósito de analizar su distancia respecto a la medida en unidades de desviación estándar. En este sentido, una puntuación estándar o Z nos indica la dirección y la magnitud que un valor individual se aleja de la media en una escala de desviación estándar. Esto lo vimos al principio cuando tuvimos mi clase o iniciamos la clase después de las frecuencias. La estadística inferencial o inductiva engloba una serie de estrategias que permite la generación de los modelos, inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión, desde las propiedades de ese conjunto de datos empíricos, que es la muestra, hasta el conjunto total de datos, que es la población, teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. En este sentido, el análisis estadístico inferencial se encuentra totalmente asociado a los conceptos de muestreo y de probabilidad. Listo, chavos. Aquí, más que nada en estas diapositivas, hice un reencuentro de todos los conceptos que vieron conmigo. La mayoría, yo creo un 85% que vieron conmigo la estadística. Aquí están los conceptos claves de las cuales tuvimos que ver. ¿Sí? No sé, por eso algunos conceptos, que media, la moda, sí, desviación estándar, sí, varianza, sí, todo eso ya lo vimos. Eso lo estuvimos viendo durante un buen rato. Hay una forma, chavos, de las cuales todos estos datos, todo el bla, 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 bla que le leí, hay una forma de llevarla a la integración de la ingeniería en informática. Hay una forma muy fácil. Hay paquetes corporativos, paquetes de trabajo, paquetes gratuitos de los cuales esa tecnología me va a dar la solución de manejo y análisis de datos. ¿Sí? Ese manejo de análisis de datos. ¿Por qué les digo? Bueno, yo no trabajo en un 100% en una empresa, ni tampoco he trabajado en una empresa. Yo siempre me he basado en la base de la educacional o en el sistema, en el ámbito educativo. Pero siempre me ha gustado, no soy nerd, tampoco soy nerd, o sea, también me gusta salir, pero siempre me ha gustado investigar, como ese que les digo, el diplomado de Teams. En la secundaria estábamos utilizando otra plataforma. Bueno, sobres, me pongo a investigar y tengo que actualizarme, porque muchas veces si no te actualizas ahí quedas. ¿Sí me explico? Eso de usar nada más Facebook y usar nada más Google y Mercado Libre y Amazon, ahí te estancaste, ¿sí? Y ver Netflix en el celular no es porque eres un 100% dios de la tecnología, ¿sí? Hay unos paquetes muy esenciales que en realidad se los voy a comentar ahorita. Están antiguos, ¿sí? Están muy antiguos, ¿sí? Ahorita lo relacionado a la logística, ¿sí? Lo que yo les voy o lo que yo quiero que ustedes lleguen, vamos a terminar en un manejo de datos, ¿sí? Haz de cuenta, todo el análisis de datos lo vamos a terminar ya lo último, como si fuéramos entre carretera libre y carretera de cuota a Laredo. Vamos a llegar a un choque a la última carretera y vamos a llegar a un puente que es el puente 1 o el puente 2, en el cual ese análisis y ese manejo de datos nos va a llegar a algo, a que estemos preparados para nuestro examen,
¿sí? Y no nuestro examen, sino a lo mejor a un trabajo. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Nuestro siguiente diapositiva se trata de lo que es, si me lo pongo porque me salí, es las mejores herramientas de análisis de datos, ¿sí? Las mejores herramientas, aquí se las voy a leer, son 7 diapositivas, son menos que la otra. Y ahorita vamos a ver ciertos videos en los cuales nos va a decir, ok, sí, estas son las mejorcitas que puede haber. Nos dice, las mejores herramientas de análisis de datos para Data Manager. Que Data Manager es análisis de datos. ¿Alguien de ustedes se ha introducido a BI, a lo que es inteligencia comercial? Bueno, todo eso, BI en una empresa, BI es un globo, ¿sí? Me estoy yendo mucho rollo. BI es un globo de marketing, BI es un globo analístico, BI es como si estuviéramos en una empresa y Marlene es la encargada corporativa logística, del cual dice, bueno, voy a ver primero qué quieren mis clientes. Voy a ver qué quiere Félix para que es un cliente corporativo, qué es lo que quiere. Bueno, ahí estoy analizando los datos para yo crear un marketing y un acomodo de mi mercancía. Bueno, ¿y cómo va a estar las 3P? Bueno, las 3P, que es la entrega se llama las 3PT, que es la entrega de la distribución ¿cómo se dice? De los alimentos, etcétera, de los se me fue la palabra, alimentos, lo que tú manejes, hombre, en tu corporación. El 3P es la comunicación que existe entre Félix y Marlene y nuestro encargado de logística de salida y entrada de camiones, ¿sí? Para todo hay un rango, también tiene marketing, también, pero el principal autor que tiene todo esto incorporado es el analista de datos. Yo encargo por medio de una matriculación a Félix, pero también tengo aquí a Marlene y tengo a Oraíla y tengo a Amelia, en el cual yo tengo ese poder para manejarlos, ¿sí? Para manejarlos. Bueno, las mejores herramientas para datos en Data Manager es lo siguiente. Se llama Microsoft Power BI. Power BI es la herramienta analítica de Microsoft y una de las más populares, ya que ofrece visualizaciones interactivas de datos, así como una integración sencilla con otras herramientas de la corporación. Además, Power BI puede integrarse en aplicaciones de terceros mediante Power BI Embed y permite compartir reportes y análisis de datos de forma muy segura. Pueden conectarse con más de 60 fuentes de datos como Spark, Hadoop, SAP, y es fácil de utilizar incluso para usuarios sin conocimientos técnicos. También está programación en R. Esta es una de las mejores herramientas analíticas disponibles en la industria. Se utiliza principalmente para el modelado de datos y estadística. Esta herramienta es muy fácil de usar y hace posible y fácil manipular y presentar los datos de muchas maneras. Supera a muchas otras herramientas en términos de rendimiento, capacidad de datos y resultados. Funciona en múltiples plataformas, incluyendo Mac, Windows y Unix. También está el SAS. El SAS es antiguísimo. Esta herramienta fue desarrollada inicialmente en 1966 en el Instituto SAS y luego mejorada en los años 80 y 90, y es también una de las herramientas líderes en análisis de datos. Es un lenguaje de programación que permite manipular los datos fácilmente. Es muy manejable, accesible y tiene la capacidad de analizar un dato independientemente de la fuente de datos. En el 2011, SAS lanzó un conjunto de productos para sus múltiples módulos SAS que incluyen redes sociales, web, análisis, marketing. Esto es lo que le digo. Tú puedes, como analista de datos, puedes realizar todo. Puedes hasta introducirse en manejar el Brailing o Brailing, así que le dicen Brailing. Ahora no sé, mi vieja tiene ese concepto de que como ella es diseñadora gráfica y trabaja en empresas y ella también tiene su microempresa, el Brailing o así les dicen, que puedes manejar desde el análisis de datos de Félix tiene una empresa de, no sé, bueno, maneja la que más me acuerdo de Cavapets. Mi vieja la maneja, Cavapets. Bueno, ahí ella se mete en un estudio de análisis de datos, se mete a Facebook,
redes sociales en el cual está analizando los datos y está viendo los rasgos de cuál, si hay un like, cuántas preguntas positivas, negativas, etcétera. Está haciendo todo su marketing. Después de ese marketing hace un proceso de análisis del cual te tiene que salir durante un programa lo más responsable y lo más viable para que te resuelva esa, ¿cómo te podría explicar? Ese desventaja desventaja con las demás empresas. Después les vas incorporando más estadísticos y la empresa va para arriba. Si ahorita la de moda es como nadie y la mayoría va físicamente, ahorita la de moda es eso, el Browding, una llamarada de esas, pero utiliza SAS. También Python se trata de una herramienta de open source y lenguaje de script orientado en los objetivos y muy fácil de mantener y leer y escribir. Python fue desarrollado a finales de los 80 por Guido van Rossum para soportar tantos métodos de programación estructurado como funcionales. Excel es lo que vamos a manejar nosotros al principio y después yo los voy a llevar a otra paquete de datos en los cuales vamos a utilizar, ¿sí? Y quiero que me ayuden, por eso les digo, vamos a utilizar la computadora, vamos a utilizar Excel y SQL. SQL es principal, pero aquí no lo puse porque lo vamos a ver después. Excel es una herramienta analítica muy popular y casi fundamental. Es una herramienta bastante básica, aunque muy versátil, y se utiliza en prácticamente todas las industrias. No importa si eres experto en SAS, tableo o programación en R. Incluso si solo te dedicas a escribir ensayos personalizados, necesitas aprender a usar Excel. También es una herramienta, juega un gran papel cuando debe analizar los datos internos de un cliente, aunque que es una herramienta básica, también tiene opción avanzada de Business Analytics. Esto es lo que le digo, Business Analytics es lo nuevo, es lo de hoy, ¿sí? Para la capacidad de modelado con operaciones preconstruidas, con la agrupación de tiempos funcionales DAX y relación automática. Tableo público. Es un software gratuito que conecta diferentes fuentes de datos como Microsoft Excel, Data Warehouse, data basados en la web, etcétera, y crean dashboard, mapas y visualizaciones que tienen actualizaciones en tiempo real desde la web. Este programa utilizan mucho de marketing, es lo que les digo. Marketing ahorita es lo de hoy, o sea, ahorita ya hay, no sé de dónde la sacaron, no sé si se la sacaron de la axila, no sé, pero hay ingeniería en marketing, ¿sí? En mis tiempos no lo había, nada más había ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico, administrador, en fin, y hasta ahí, si querías estudiar, si no, vete a técnico de refrigeración, ¿sí? No había muchas opciones cuando yo estudié. Ahorita ya, los que utilizan Mac, si traes un Mac, ya toda la raza se siente en la plaza, ya te crea, o en las nieves, o en el, ¿cómo se llama este café que cuesta 90 pesos el vaso? Starbucks, ya todos, o sea, el cigarro fuera, el café, o sea, ni se lo toman porque está bien gacho, y están creando marketing, ¿sí? Y en San Pedro, ahí en Casada de San Pedro, ahí a las 9 de la mañana está hasta el chongo de eso. Pero les digo, esta herramienta es muy principal, ¿sí? Esta herramienta del tableo público. Yo no les voy a decir qué van a utilizar, ¿sí? Ustedes a la larga, ya va, hasta a lo mejor ya cuando acaben va a haber un posgrado de tableo, va a haber un posgrado de Excel, una maestría y un doctorado, ¿sí? Que a la vez es muy, muy eficiente siempre estar capacitados en todo. RapidMiner, esta es una potente herramienta para el Data Science integrado. Fue desarrollada por una compañía que también realiza análisis predictivos y algunos análisis más avanzados como Machine Learning, análisis de texto, análisis visual y minería de datos sin necesidad de programación. Esta herramienta puede incorporarse a cualquier tipo de fuentes de datos, incluyendo Excel, Oracle, IBM, Teradata Access, Microsoft SQL, databases, iBase. Esta herramienta es capaz de generar análisis tomando como base los ajustes de transformación de los datos de la vida real. Creo que me pasé aquí. Apache Spark fue desarrollada en 2009 en el laboratorio MP de Berkeley de la Universidad de California. Esta herramienta es un motor de procesamiento de datos que funciona en gran escala y puede ejecutar aplicaciones que ya están en cluster hot más rápido hasta 10 veces. En disco y hasta 100 veces más rápido si está en memoria. Por último, ClickView. Esta herramienta tiene una serie de características únicas, algunas de las cuales son el procesamiento de datos en memoria y la tecnología patentada para ayudarles a ejecutar sus resultados rápidamente y almacenarlos todos los datos que están presentes en el informe. Esta herramienta mantiene automáticamente la asociación de datos y puedes comprimirlo solo 10% en tamaño
inicial. Visualiza la relación de los datos con los colores, con un color de dados a los datos relacionados y otros a los datos no relacionados. Todas estas herramientas facilitan enormemente el análisis de datos. Bueno, son algunas de las más actuales, lo que le acabo de mostrar. Existen más, ¿sí? Yo no me meto mucho en marketing, no me meto mucho en la estadística de marketing, porque en realidad ahorita ya el fresa, ¿sí? Lo que es fresa, o sea, ¿qué eres? Soy ingeniero industrial de logística. ¿Con rama de qué? ¿Cómo que con rama de qué? Sí, marketing o branding o qué es. No soy ingeniero, no me sirves, ¿sí? Por eso les digo, se tienen que especializar. A mí me han preguntado en trabajos, por eso ya no quise trabajar en empresas. Oye, ¿qué eres? Ingeniero eléctrico en comunicaciones. Bueno, ¿tienes maestría? Le digo, está pegada a Cisco, muy bien. ¿Y doctorado? Le digo, no tengo doctorado, lo quiero acabar. Muy bien, ¿y qué va relacionado? ¿A Cisco también? Muy bien, perfecto. ¿Tienes algo de marketing? Le digo, no, mijo, yo no nací para venderte el cel ahí en las cabañitas del Son Mall VIP o en Escobedo. O sea, yo te puedo herramientar una herramienta, una cómputo, te puedo mandar Cisco, te puedo liberar puertos, pero no me digas eso. Y por ese prepotentismo que tengo, sí, estoy dando clase, sí, porque ahorita, como les digo, la actualidad es el marketing. Aunque seas ingeniero, marketing, análisis de datos, actualizaciones, ¿sí? Todo eso es una gran herramienta para conllevar a una empresa. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Es como te dije al principio. Ahora, un ingeniero, si está pegado al marketing, un ingeniero que está pegado al marketing puede facturar, puede ser contador, puede ser analista de datos, puede manejar datos, ¿sí? Puede realizar el marketing y te corren a los demás, ¿sí? Un ingeniero puede hacer las funciones de 5 por 10,000 pesos quincenales. Imagínate. Es como el Sí lo consejo creo, que me dio mi mamá. ¿Mande? Y sí lo creo, profe, porque en el trabajo están Sí. haciendo algo igual con los ajustes, están empezando a ver como que alguien son más multifuncionales y quitas 2, 3. Es Oye, correcto. un ingeniero, no sé, tal vez recién egresado, que no tiene mucha experiencia, pero sí habilidades, si es joven, le vas a pagar 20,000 y quitas a un ingeniero de jerarquía que le estás pagando 50, un poquito obsoleto, y al nuevo le cargas la mano y te sale más viable. Es correcto. Ahorita vamos a quitarnos, yo no existo, bueno, mi sueldo mensual sí, pero yo no existo ningún ingeniero que gane arriba de 50,000 pesos mensuales. Yo no he visto ya. Está muy raro, ¿sí? Y si trabaja, es porque el vato no lo cortaron cuando fue la devastación del G, de Denso, de todas las empresas que corrieron y se trajeron a los coreanos a los chinos y a los japoneses y te decían, no, hombre, te intercambiamos por un japonés, allá la vida es muy barata y tengo compas que se van, ¿sí? Y se quedan 2, 3 años allá y pues regresan más flacos, más con todos. O sea, porque no, o sea, la vida no es así. O sea, la verdad, la vida de un ingeniero ahorita está muy devaluada. Por eso les digo, actualícense, chavos. Actualícense. Como mi mamá me dijo una vez que cuando pues, estaba fregadón, o sea, cuando empezó Uber, yo tenía un Audi. Y pues, ¿qué hacía con el Audi y la mensualidad de 10,000 pesos? Pero pues el chico fresa, ¿va? Quería fresear, eso era maestro de secundaria, digo, no me alcanzaba con mi tiempo completo pagar el Audi, pues me fui de Uber Black, y pues lo pagué en 6 meses, y me dijo mi mamá, ya empecé a sacar otro carro, y el otro carro, y fue el apogeo en Uber, y me dijo mi mamá, que me acuerdo todavía, me dijo, oye, tanta maestría y 3 materias de doctorado para que conduzcas un taxi. Y le dije, no, pues sí tiene razón. Y me empecé a actualizar, a capacitar, y dije, bueno, pues el negocio que se dé. Y me gustó tanto que, pues bueno, la maestría, esto, lo otro, me metí más a la docencia, empecé a mandar currículums, cayó en otra universidad, oye, pues empecé, y me gustó.
Digo, siempre he estado en docencia, siempre, desde que yo tengo uso de razón. Mis papás son maestros, pero en secundaria. Yo tengo 23 años de servicio en secundaria, empecé a los 16, 17 años, ¿sí? O sea, cuando se podía, que no eras nada, se podía y te metían. Sí, gracias, bendito sindicato. Ahorita ya no. Pero bueno, ahorita le estamos echando ganas a la UNES, ¿sí? Que es lo que me interesa y es lo mejorcito que ahorita hay en las escuelas privadas, y se los digo bien, no es porque somos la real, pero la mayoría de los ingenieros que estamos ahí o tienen trabajo en el cual están muy apegados a la industria, o somos maestros que están capacitados con maestría o doctorado, ¿sí? Para que no le hagan ahí caso omiso a eso, de que algo debemos de sacar con eso. Muy no, bien. y es verdad, profe, me aventé nada más por calarme un tetra en la Metro, un tetra en la Pedro de Gante. Bueno, yo estuve en la uni, ¿verdad? Pero Pedro Gigante es el que sale en todos los anuncios publicitarios, ¿verdad? Es el panzón ese, con bigote. sí, que lo trae multimedios y casi Sí, todos sí. eso, lo más común, lo más pedorro. Está bien cara la mensualidad, pero yo estuve en la uni y la uni pues ya su plan de estudio se modificó, ya no apoya tanto a los que trabajan, la uni está diseñada como para los estudiantes de verdad, los que le van a dedicar más tiempo a la escuela que al trabajo. Y en realidad, pues uno que quiere continuar sus estudios, tienes que buscar una escuela que le dé prioridad al trabajador y después al estudio, ¿no? Como que se acoplan un poquito más de tolerancia. Y hablando de todas esas particulares, digámoslo así, la Metro y todas esas, la UNES para mí sí es la que tiene más nivel, la verdad. No es porque esté aquí, digo, pero ya me quedé por lo mismo. Es que es de las facultades que la verdad, mira, te los digo por excelencia. La mayor parte de los que entramos tenemos una ideología política, ¿sí? Una ideología política, ¿cuál? Socialismo, capitalismo, todo lo que viene en Cuba, guara, guara. O sea, a lo que voy es, todos comprendemos al que quiere estudiar, por eso se da beca, por eso. O sea, nosotros nos apegamos más a lo que siente el alumno, o sea, y a los criterios que ellos quieren realizar. Por eso hay mucha diversidad de que con el nuevo director, el director anterior, güey, ¿cómo vas a estar dando clase tú que no tienes un posgrado? ¿Cómo vas a estar dando? No, para atrás los fielders, vámonos. Y rechazaba, muchos compañeros fueron saliendo. Yo fui de los últimos, de los cuales yo entré como administrativo, entré como jefe de prefectos en el turno de noche. Yo entré un año y pues dije, ¿por qué no? Pues tanto estudio para nada. Tantos años dando clase en secundaria para nada. Sí, ponme un problema, hombre. Y tuve que hacer un trabajo. Estaban los 6 coordinadores a mi alrededor. A ver, ¿qué quieres hacer? No, pues mire, yo me voy a basar en ecuaciones, sistema de ecuaciones de 3x3, en sus métodos de liberación y en sus métodos de solución. Y vámonos. No, pues si la pregunta, todo el guara de los 45 minutos para que me preguntaran, ¿y qué es una ecuación? Yo dije, caray. No, espérame, tiene conciencia. Y yo pregunté, ¿es una ecuación? ¿Es esto, el otro? No, estás mal. Dije, ¿por qué es una ecuación? Dime con tus palabras qué es una ecuación. No te grabes al Dios de los libros, se me olvidó el nombre. Dime para ti qué es una ecuación. No, pues esto. No. Te voy a decir, como quiera, está bien las diapositivas, todo lo que, una ecuación, y tiene razón, una ecuación es una igualdad de lo que tengo a la derecha y lo que tengo a la izquierda. Es todo. Pues sí. Una ecuación siempre va a tener un igual. Siempre. Y lo que está a la derecha, por eso está el igual. Porque lo mismo que está a la derecha está a la izquierda. Y desde ahí me grabé y siempre los pongo en la primera diapositiva en álgebra lineal. Una ecuación siempre es lo que tengo a la izquierda es igual a la derecha. Por eso podemos hacer un despapalle, voltear, se cambian los elementos, el cero, etcétera. Y sí tiene razón. Pero hasta el más mínimo. Reglas, ¿no? Y lo que dicen que el orden de los factores no es del producto y todo ese rollo y lo mismo. Es correcto. Pero bueno, vamos a ver, chavos, ya cambiando de tema, ya yéndonos analítico, porque ya veo 2, 3 gentes dormidas ahí, como desesperadas para ver la novela.
Vamos a ver, ahora nos toca ver pequeños segmentos para que ustedes estén integrados a los conceptos básicos de lo que vamos a ver de los análisis de datos. Esto lo agarré y lo subtraje de maestros. Es una microconferencias. Déjenme nada más lo pongo. ¿Qué tal, mis queridos amigos invisibles de YouTube? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su canal Tesis de 0 a 100 TV. Como de costumbre, los invito a suscribirse si todavía no lo han hecho, haciendo clic sobre el botón rojo que aparece luego de los videos. También sería conveniente que activen las notificaciones haciendo clic sobre la campanita para que te lleguen oportunamente los avisos cada vez que produzcamos un nuevo material por este medio. Muy bien, como pueden observar en pantalla, el video de hoy se titula Guía básica para análisis estadístico de datos, parte 1. Comencemos. Supongamos que hemos diseñado sin problema nuestro instrumento de recogida de datos. Lo aplicamos a un grupo reducido de sujetos, es decir, llevamos a cabo una prueba piloto, detectamos algunas pequeñas inconsistencias, las cuales subsanamos de inmediato, seleccionamos como es debido la muestra, aplicamos el instrumento y obtuvimos una gran cantidad de datos. Los organizamos, tabulamos, graficamos, de manera que todo marcha sobre ruedas. Pero, ¿y ahora qué hacemos con toda esa información? De lo que vamos a hacer a continuación, del análisis estadístico de datos, hablamos en el presente video. Ok, ¿qué es el análisis de datos? El análisis de datos es el proceso de examinarlos sistemáticamente con el propósito de resaltar aquella información que te sea de más utilidad. El análisis estadístico de datos es la base de la investigación científica. Realizar un análisis de datos completo con la información que has recopilado durante tu investigación te permitirá, entre otras cosas, determinar el impacto de tu trabajo, evaluar la calidad de la investigación y comunicar los resultados a grupos de interés. Muy bien, ¿y qué tipo de datos podemos recoger? En términos muy sencillos, hay dos tipos de datos que puedes recabar durante el proceso de elaboración de tu tesis o trabajo de investigación. Los datos cuantitativos y cualitativos. Los datos cuantitativos son información numérica cuyo análisis involucra técnicas estadísticas. Por eso quizás sea más apropiado referirnos a análisis estadístico de datos. Y este será el tema central del presente video. En el otro extremo, el análisis de los datos cualitativos puede venir en muchas formas, incluyendo resaltar palabras clave, extraer ideas principales y elaborar conceptos. Veamos dos ejemplos a continuación. En el caso de datos cuantitativos, un ejemplo sería cuando administramos un cuestionario de satisfacción pidiéndoles a los participantes que califiquen su experiencia en una escala del 1 al 5. En el caso de datos cualitativos, un ejemplo sería si dirigieras un grupo de enfoque con los padres que participan en un determinado programa educativo para comprender las percepciones de sus representados. Aclaremos ahora qué es el análisis estadístico de datos. El análisis de la información numérica produce resultados a partir de datos. La interpretación de los datos a través del análisis es clave para comunicar los resultados a las partes interesadas. El tipo de análisis que utilices depende del diseño de la investigación, el tipo de variables que tienes y la distribución de los datos.
En este video nos centraremos en los dos tipos de análisis estadístico de datos más utilizados, el descriptivo y el inferencial. Muy bien, el análisis descriptivo nos informa acerca de las cualidades básicas de los datos. El análisis descriptivo incluye estadígrafos, también conocidos como estadísticos, tales como el rango, el mínimo, el máximo y la frecuencia. También puede incluir medidas de tendencia central, como la media, mediana, moda, desviación estándar y algunas otras que nos dicen acerca de la forma que tienen nuestros datos. Hay muchas maneras de describir los datos y podemos usar el análisis descriptivo para que nos indique cómo son esos datos. Veamos un ejemplo. Consideremos la muestra de datos que pueden observar en la esquina superior izquierda de su pantalla, que está formada por los valores 7, 7, 7, 7, 10, 10, 20, 20, 20 y 23. Para esta muestra de datos, el rango es la diferencia entre la puntuación máxima y la puntuación más baja. En nuestro caso sería 23 menos 7, por lo tanto el rango de esta muestra de datos sería igual a 16. En cuanto al mínimo y al máximo, no necesitan mayores explicaciones. El mínimo corresponde al valor más bajo dentro de la serie, que en el presente caso sería 7, y el máximo correspondería a la puntuación más alta en el mismo conjunto de datos, que para nuestro caso sería igual a 23. En cuanto a la frecuencia, esta representa el número de veces que se repite cada dato dentro de una serie. Por ejemplo, la frecuencia del valor 20 sería igual a 3 porque la cantidad 20 se repite 3 veces en la muestra de datos. En cuanto a las medidas de tendencia central, son básicamente 3 las más utilizadas. De abajo hacia arriba, en la figura que ustedes pueden observar a la derecha, tenemos la media, la mediana y el modo o moda. La media se calcula sumando todos los valores de una muestra y dividiendo entre el tamaño de la muestra. La mediana, por su parte, es aquel valor que ocupa la posición central dentro del conjunto de datos ordenados. De manera que 50% de los datos van a caer por debajo de la mediana y el otro 50% por encima de este valor. En cuanto al modo o moda, se define como aquel valor que presenta la máxima frecuencia en la muestra de datos, es decir, el valor que más se repite. Por otro lado, las medidas de dispersión indican en términos generales qué tan alejadas o cercanas están las puntuaciones respecto de alguna de las medidas de tendencia central que analizamos en el caso anterior. Las que se utilizan más comúnmente son la desviación estándar o típica, la varianza y el coeficiente de variación. Muy bien, en pantalla pueden ustedes observar la expresión algebraica o fórmula que habitualmente se utiliza para calcular la varianza de una muestra. Suponiendo que tenemos una muestra de datos conformada por los valores x sub 1, x sub 2, x sub 3, etcétera, hasta x sub n, y que para esta muestra de datos hemos calculado previamente su media aritmética, que en este caso está designada con el símbolo x barra. En ese caso, la varianza de la muestra se determinaría haciendo la sumatoria desde igual 1 hasta n de los valores individuales x sub i, restándole la media aritmética, todo esto elevado al cuadrado, y dividiendo entre n menos 1.
En cuanto a la medida de dispersión conocida como desviación estándar o típica, lo primero que tenemos que decir es que se trata simplemente de la raíz cuadrada de la varianza. Es una medida de qué tan cerca o alejadas están las puntuaciones con respecto a su media. La desviación estándar nos dice que también la media representa el conjunto de los datos. Dicho de otra forma, la desviación estándar representa la cantidad promedio que una puntuación dada se desvía o se aleja de la puntuación media. Como pueden observar en la lámina, al final tienen la expresión matemática para calcular la desviación estándar o típica de una muestra, que como pueden observar es simplemente la raíz cuadrada de la expresión que apareció en la lámina anterior. Otra medida de dispersión que es importante conocer y manejar es el coeficiente de variación. Se trata simplemente de dividir la desviación estándar entre la media y multiplicar este cociente por 100. Expresa el grado de dispersión de los datos en forma de un porcentaje. Es útil para comparar la homogeneidad entre varios conjuntos de datos. Como pueden ver en la parte baja de la lámina, si tenemos que para determinado conjunto de datos la desviación estándar o típica fue 2.79 y su media aritmética igual a 6, entonces el coeficiente de variación de esta muestra de datos sería igual a la desviación estándar o típica dividida entre la media multiplicado todo esto por 100. Es decir, que sería igual a 2.79 entre 6 por 100, lo que nos daría 46,5%. Ok, hablaremos a continuación del análisis inferencial de datos, lo que incluye la distribución normal y los conceptos de asimetría y kurtosis. Comenzando con el análisis inferencial. Uno de los primeros pasos en el análisis inferencial es responder a la pregunta ¿cómo se ve la distribución de los datos? El tipo de prueba que elijas se guiará por la distribución de tus datos. Las distribuciones se dividen en dos categorías, normal y no normal. Siempre debes verificar la distribución de tus datos antes de comenzar con el análisis inferencial. Ok, en pantalla podemos observar la muy famosa distribución normal o curva normal o campana de Gauss, como también se le conoce. Destaca porque es una curva completamente simétrica, de manera que en la posición central coinciden las tres medidas de tendencia central que acabamos de mencionar, es decir, la media aritmética, la mediana y la moda. Destaca también que en el intervalo entre X barra más o menos una desviación típica se encuentran el 68.3% de todos los datos. En el intervalo X barra más o menos dos desviaciones típicas se va a encontrar el 95,5% de todos los datos. Y en el intervalo X barra más o menos tres desviaciones típicas se ubican el 99,7% de todos los datos. La imagen en la pantalla nos sirve para ilustrar el concepto de asimetría. Del lado izquierdo tenemos una distribución de datos que presenta lo que se conoce como asimetría negativa, es decir, que la cola de la izquierda en la distribución es más larga que la cola de la derecha. En este caso se cumple que la media X barra es menor que la mediana y la mediana a su vez es menor que la moda o modo. Por el lado contrario, en el caso de asimetría positiva, que es la imagen que tenemos a la derecha, la cola de la derecha es más larga que la cola de la izquierda en la distribución.
y se cumple que la moda o modo es menor que la mediana y a su vez la mediana es menor que la media aritmética. En cuanto al concepto de kurtosis, este se refiere al grado de apuntamiento de la curva que representa el conjunto de datos. Mientras más puntiaguda es la curva, decimos que presenta un mayor valor de kurtosis. Como pueden ver en la parte superior de la lámina, el coeficiente de kurtosis se calcula haciendo la sumatoria desde igual 1 hasta n de las puntuaciones x sub i menos la media elevada a la cuarta potencia, dividido entre el tamaño de la muestra que es n por la desviación estándar elevada a la cuarta potencia menos 3. Este coeficiente de kurtosis puede ser positivo para las curvas que presentan un elevado grado de apuntamiento, que son conocidas como curvas leptocúrticas, que sería el caso a la izquierda en la imagen inferior. Por otro lado, las curvas que tienden a ser más bien achatadas, que tienen un coeficiente de kurtosis menor que 0, se conocen como platicúrticas, y las que están en el intermedio de las dos son conocidas como curvas mesocúrticas, donde su coeficiente de kurtosis es cercano a 0. Muy bien, hemos llegado al final. Denme un minuto, chavos, ahí voy. ¿Qué tal? Yo tengo la confianza y me dice, no se crean, chavos, y ya empieza el speech y todo. Le dije, no, adelante, dije, ya. Pero ya, siempre ya, me saca de onda de que, caray, pues ¿cuándo me estuvo? Y luego ya me habla, oye, güey, todo bien, tú con madre. Y me dice, ¿no te diste cuenta? Le dije, no, dije, para darme, o doy clase o me doy cuenta. No, lo van a dar de uno por uno, o sea, a veces de que, a ver, Jorge, dime este resultado, o apóyame con esto. Ahí sí te pones en la lista, pero pues si lo que quieres más es acabar rápido. Sí, no. Pero bueno. Carta. Discúlpenme, chavos, es que me marcó el coordinador de la materia. Bueno, si vieron, este video es todo el resumen casi que de lo que yo me aventé, ¿sí? Pero con otro maestro o otro autor. Vamos a ver la segunda parte y yo creo con eso vamos a acabar. Pero, chavos, les voy a dejar la consigna, ¿sí? Porque mañana voy a subir la actividad. Les voy a dejar la consigna, que en su página principal vienen más videitos. La actividad va a ser un cuadro nada más comparativo de todos lo que ya vimos, hombre. Vimos las 9 mejores herramientas. Bueno, hay un cuadro comparativo, pone lo que utilizas y todo eso. O sea, puedes poner el cuadro de que lo que se utiliza, el beneficio, en contra, etcétera, de cada una. Facilito, sencillo, pero mañana se lo pongo. Vamos a acabar con este autor, sí, les digo, yo de ahí hice la mayor parte de mis diapositivas y las parafraseé también con varios autores, sí, pero me guié con este autor. Es muy bueno, es muy flexible, es muy chacharachero, pero bueno, vamos a acabar el segundo video y ya sería lo último, chavos. Déjenme nada más, lo expongo. Sí, ahorita que me vi, sí, ahorita tenía el micro prendido, perdónenme si dije alguna maldición. ¿Qué tal, mis queridos amigos invisibles de YouTube? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su canal Tesis de 0 a 100 TP. Soy Carlos Godoy Rodríguez y como de costumbre los invito a que se suscriban si no lo han hecho aún, haciendo clic sobre el botón rojo que aparece luego de los videos. También sería conveniente
que activen las notificaciones haciendo clic sobre la campanita para que te lleguen oportunamente los avisos cada vez que produzcamos un nuevo episodio por este medio. Hoy cubrimos la segunda parte de la guía básica para análisis estadístico de datos. De manera que comencemos. Muy bien. Ahora que has analizado la distribución de tus datos y quizás hayas calculado algunos estadígrafos, como pueden ser la media, la mediana o el modo, es hora de hacer algunas inferencias sobre los mismos. Como se mencionó anteriormente, la estadística inferencial es el conjunto de pruebas que usaremos para hacer inferencias a partir de una muestra. Estas pruebas estadísticas nos permiten afirmar si el patrón que estamos observando es real o solo debido a la casualidad. Ok, surge ahora la siguiente duda. ¿Cómo saber qué tipo de pruebas utilizar? Al respecto, diremos que existe una amplia gama de pruebas estadísticas y la decisión acerca de cuál utilizar depende del diseño de la investigación, la distribución de los datos y el tipo de variable. En general, si los datos se distribuyen normalmente, elegiremos entre las pruebas paramétricas. Si los datos no son normales, al contrario, elegirás entre el conjunto de pruebas conocidas como no paramétricas. A continuación, se muestra una tabla con algunas pruebas estadísticas comunes y sus usos más frecuentes. Supongamos que estamos interesados en el tema de la asociación entre variables. Si las variables que estemos manejando en un determinado estudio son de tipo variables continuas métricas, es decir, de razón o de intervalo, entonces es conveniente utilizar el coeficiente de correlación de Pearson. Si estas variables son de tipo categóricas ordinales, entonces correspondería utilizar el coeficiente de correlación de Spearman. Y en el caso de que las variables sean categóricas nominales, utilizaríamos el coeficiente de chi cuadrado. Muy bien, en el caso que nuestro estudio tenga por propósito buscar las diferencias entre las medias de dos o más grupos, para dilucidar diferencias entre dos medias de grupos que estén relacionados, se utiliza la prueba T pareada. Para dilucidar diferencias entre dos medias de grupos que no estén relacionados, se utilizaría la prueba T para muestras independientes. Y en el caso de que necesitemos dilucidar diferencias entre las medias de dos o más grupos, se utiliza la prueba ANOVA o análisis de la varianza. Por otra parte, si en nuestro estudio necesitamos evaluar si el cambio en una variable predice el cambio en otra, necesitaremos del análisis de regresión. Este puede ser de dos tipos. La regresión simple, que prueba cómo el cambio en la variable predictor, es decir, la variable independiente, puede anticipar el nivel de cambio en la variable resultado o respuesta, también conocida como variable dependiente. Y el análisis de regresión múltiple, que prueba cómo el cambio en la combinación de dos o más variables predictores o independientes anticipa el nivel de cambio en la variable resultado o variable dependiente. Hablemos ahora de las pruebas no paramétricas. Estas se usan cuando los datos no cumplen con los supuestos requeridos para las pruebas paramétricas. Básicamente, la exigencia de normalidad en la distribución de los datos. En tales casos podemos recurrir a la prueba de suma de rangos de Wilcoxon, que contrasta la diferencia entre dos variables relacionadas y tiene en cuenta la magnitud y la dirección de la diferencia, o a la prueba de signos, que comprueba si dos variables relacionadas son diferentes,
pero ignora la magnitud del cambio y solo toma en cuenta la direccionalidad. O la prueba de rangos de signos de Wilcoxon, que verifica la diferencia entre dos variables relacionadas y tiene en cuenta la magnitud y también la dirección de dicha diferencia. Veamos a continuación algunos ejemplos concretos de análisis estadístico de datos. El primero de ellos dice lo siguiente: se trata de un estudio del impacto de un componente de tutoría de 8 semanas en un programa extracurricular. El propósito del estudio es la evaluación de la satisfacción de los 40 participantes. Se comparará la satisfacción de los estudiantes utilizando una prueba previa antes de que comience la tutoría y una prueba posterior después de que finalice. En este caso tenemos un solo grupo. Hay dos momentos que serían el pretest y el test. La distribución de los datos se considera normal y el tipo de variable es ordinal, con las siguientes puntuaciones: 1, muy satisfecho; 2, satisfecho; 3, nada satisfecho. En este caso tocaría utilizar la prueba T para muestras relacionadas. Ahora bien, si en esta misma situación los datos no se distribuyen de manera normal, entonces tocaría utilizar una prueba no paramétrica, como sería la prueba de rangos de signo de Wilcoxon. Muy bien, en el presente caso hemos introducido una ligera variación al ejemplo de la lámina anterior. En este caso tenemos dos grupos de 25 estudiantes cada uno. Hay un grupo de tratamiento que sería al cual se le aplica el programa extracurricular y otro grupo control que no se le aplica ningún tipo de tratamiento. Entonces tendríamos dos grupos, los momentos siguen siendo dos, un pretest y un test, antes de aplicar el tratamiento y luego de aplicar el tratamiento. En este caso la distribución es de tipo no normal y la variable sigue siendo la misma, la variable ordinal con 3 puntuaciones, como pueden observar en pantalla, y por tratarse de una distribución no normal en los datos, tocaría utilizar una prueba de tipo no paramétrico, que en este caso sería la prueba de suma de rango de Wilcoxon. El tercer ejemplo trata de la evaluación de la pérdida de peso después de una intervención nutricional entre un grupo de 50 estudiantes que reciben tal intervención. El propósito es determinar si existe una relación entre la participación en la intervención y la pérdida de peso. El peso se mide antes y después de la intervención. En este caso tendríamos un solo grupo conformado por 50 estudiantes. Hay dos momentos, que es el pretest y el test. La distribución de los datos se considera de tipo normal. El tipo de variable respuesta en este caso sería continua de razón, como lo es el peso en libra de los estudiantes. Y el análisis que correspondería sería la prueba T para muestras relacionadas. Bien, parece que por hoy... Bueno, chavos, esto sería en resumen lo que vimos el día de hoy. Claro, ahí se le agregó algún ejercicio, un ejemplo, pero bueno, lo que vimos en la parte primera 1 y parte de la 2 al principio es lo que vimos en las diapositivas, ¿sí? En las primeras diapositivas, y las herramientas, les pido el apoyo que ustedes las vean. ¿Cuáles son? Déjenme nada más, aquí las pongo. Aquí hay unos videos cortos que quiero por favor que ustedes vean, ¿sí? El mejor software del análisis de datos para tu empresa. Eso ya es un descriptivo, es algo que ustedes quieran ver. Para mí, ¿qué es Power BI? ¿Qué es SAS? ¿Qué es Python? Y análisis de datos para la toma de decisiones con Excel. Para mí estos son los 4 importantes, ¿sí? Yo les podría decir, les puedo dar un curso en Python, ¿sí? Pero el problema es que yo quiero iniciar con Excel. Después de
Excel, lo que yo quiero es, a partir de todo ese análisis de datos, que ustedes se actualicen en algo en el manejo de datos, ¿sí? Que vamos a utilizar SQL. Por eso les pido que por favor, es necesario, porque va a haber actividades tipo laboratorio, es necesario que ustedes consigan por favor una computadora para poder trabajar. Si no, no van a poder entregar actividades y se les va a hacer muy difícil el desempeño de esta materia, ¿sí? Que sea prestada, rentada o la novia o algo, ¿sí? Pero por favor, a partir de la siguiente clase, que es la siguiente semana, voy a estructurar la clase ya con ejercicios para que por favor tengan una computadora. ¿Sale? Bueno, otra cosa, chavos, como el fin de la clase anterior, ¿cuándo quieren entregar la clase? Digo, la tarea. Lunes. No, de esta semana. Pues se puede el mismo día, profe, que esté seguidita con la otra que traíamos. La de 6:45 a 7:30 aquí. La traíamos de 7:30, no, 8:15, según yo. Sí, por eso le digo, o antes o después. ¿Después se puede? Porque antes Pues tenemos clase. Es que si nos toca clase o que tengamos alguna duda y esa tercera hora la podemos utilizar, yo ya voy a andar alcoholizado a esa hora. Pero No, vas a aprovechar que a las dos materias. no se crean, no, profe. a las 9, yo a las 8:15, nomás, a las 8:15 empieza como el anuncio, nomás, hijos, o sea, me levanto a las 5:30 a ir al gimnasio, y luego voy a las 7 al MMA, y luego me voy a la secundaria, y luego regreso y luego hago vueltas, y luego me pongo con usted, bueno, con la clase de la tarde de la secundaria, y luego con los de la UNES, pues yo también ya, y luego ya ahora con la maestría entro el miércoles, no el jueves. También debo tener vida social, por favor. Pero chance, y como ya va a andar medio alegre, nos va a calificar